Miércoles 6 de agosto de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de News y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de los dos números de hoy y es esta caída del 16% en el déficit comercial de los Estados Unidos. Una caída celebrada por el gobierno de Donald Trump, atribuida directamente al impacto de los aranceles, porque esencialmente esto explica que haya caído el déficit a 60.000 millones de dólares, que es, insisto, 16% menos que el año que el mismo nivel del año pasado, y se atribuye especialmente por una caída de las importaciones, que fue de 3%. Ojo que también cayeron las exportaciones, pero cayeron 0,5%, y evidentemente es el impacto de cómo los aranceles hicieron que muchos decidieran disminuir la cantidad de importaciones, previendo que eso que se iba a importar iba a estar demasiado caro y no iba a poder ser vendido en el mercado estadounidense, y por lo tanto se decide disminuir las importaciones, y eso al mismo tiempo no genera aún por lo menos un impacto en las exportaciones. Bueno, bajar el déficit comercial es una de las obsesiones de Donald Trump, que también tiene cierto interés, no es una de sus obsesiones, porque ha aumentado el déficit fiscal y lo va a aumentar aún más en 2026. Eso es parte de la ley grande y hermosa que él aprobó con la ley de gastos e impuestos que sancionó. Pero Trump dice que igual sí está interesado en bajar el déficit fiscal y que los aranceles van a servir para bajar el déficit fiscal. Bueno, habrá que ver cuál termina siendo el impacto neto de estos aranceles. Aún es muy pronto para poder terminar de calibrar cuánto de esto son reacciones a anuncios y cuánto realmente una economía que ya se adapta y se acomoda a la realidad de determinado nivel de aranceles, porque al mismo tiempo nadie termina de tener en claro hoy cuál será el nivel final de aranceles que terminará estabilizándose en este segundo gobierno de Donald Trump. Por lo pronto, Trump festeja porque bajó el déficit comercial y esos 60.000 millones de dólares son el nivel más bajo desde 2023. Segundo número del día. 80 años, el aniversario doloroso que se recordaba en Hiroshima, Japón, de la caída de la primera de las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos para sellar definitivamente la derrota del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue esta conmemoración que se realizó allí con la presencia de Shigeru Ishiba, el primer ministro japonés, pero también una presencia importante de parte del alcalde de la ciudad. Fue en el Parque Memorial de la Paz a las 8:15 de la mañana, que es la hora exacta en la que caía justamente esta bomba, la primera. Recordemos esa bomba que se conoció como Little Boy, la primera bomba atómica jamás lanzada sobre población civil, en el Enola Gay, este B-29 bombardero icónico de los Estados Unidos, que lanzó esa bomba desde 600 metros de altura con una capacidad de 15 kilotones de TNT. La estimación es que entre 70.000 y 80.000 personas perdieron la vida como consecuencia del impacto, algo nunca visto por una sola detonación, pero que producto de la radiación y de las heridas causadas, algunas estimaciones elevan en los años siguientes a esa explosión a entre 90.000 y 140.000 muertos. Estamos hablando del 70% de Hiroshima destruido por completo por esa bomba atómica. Recordemos que después sería la bomba atómica sobre Nagasaki, que es lo que terminaría de marcar el final de la guerra. Importante porque es brutal, porque muestra la capacidad destructiva del ser humano en su máxima expresión, que una sola bomba, una sola arma sea capaz de matar a 70.000, 80.000 personas, quizás más. Las bombas atómicas desarrolladas posteriormente tendrían una capacidad 10 o 20 veces mayor de destrucción que lo que fue Little Boy, la que cayó en Hiroshima. Pero las paradojas, ¿no?, de la situación política mundial. Hoy las bombas atómicas, controladas por un
puñado de potencias generan un equilibrio de poder y una capacidad de disuasión de los conflictos que explican que hoy sea muy difícil hablar de una tercera guerra mundial. Es decir, esa bomba atómica que por suerte la desarrolló Estados Unidos y no la Alemania nazi, porque estaba también en una carrera por desarrollarla, esa bomba atómica es lo que explica que no haya habido una tercera guerra mundial, básicamente porque ya sería una guerra entre potencias atómicas que implicaría necesariamente la destrucción de la vida tal cual la conocemos. Sí, es terrible y brutal la historia humana, que incluso una bomba atómica puede ser interpretada de estas dos maneras. Pasamos a las caras del día. La primera nos va a llevar a la ciudad de Roma, donde Francis Ford Coppola, él icónico, la leyenda del cine, el director del Padrino, de Apocalypse Now y de tantas otras películas, fue hospitalizado. Le tuvieron que hacer una intervención cardíaca. Después de esta intervención se informó que está bien, pero obviamente está aún bajo observación y hospitalizado. El director que es obviamente uno de los más importantes del cine estadounidense, de 86 años, y una carrera que continúa, ya sin el esplendor, sin los éxitos que marcaron la trilogía del Padrino, Apocalypse Now y algunas otras películas, pero igualmente manteniéndose activo en el cine. Segunda cara del día: Franco Colapinto, el piloto argentino de 22 años que protagonizó hoy un inesperado accidente. Un accidente que de hecho lo llevó a tener que ser revisado en el centro médico en Hungría. Claro, el Gran Premio ya se corrió, fue el domingo, fue ese Gran Premio en el que termina el puesto 18 después de el desastre del equipo Alpine en los boxes, demorando tanto tiempo para cambiar los neumáticos en las dos oportunidades. Pero claro, se había quedado para hacer pruebas con todo el equipo. Y corriendo en esas pruebas en ese mismo circuito, sufre este accidente que vas a ver ahora, por lo menos cuyas consecuencias vas a ver ahora. Y es que en una curva pierde el control del vehículo, termina impactando y queda severamente dañado. Fíjate, neumáticos delanteros completamente corridos en la curva 11 del circuito de Hungaroring, cuando estaba yendo aproximadamente a 220 kilómetros por hora cuando perdió el control y termina impactando. Tenemos el comunicado que emitió Alpine informando de esta situación. Actualización del equipo durante el día 2 de las pruebas de los neumáticos Pirelli, porque esta es la prueba de los neumáticos que se van a utilizar el año que viene en el autódromo Hungaroring. De esta mañana, Franco Colapinto tuvo un incidente en la vuelta 11. Franco fue revisado en el lugar y en el centro médico y está bien. La buena noticia es que no solo lo revisaron y está bien, sino que luego terminó pudiendo volver a correr y está en este momento haciendo pruebas nuevamente en este mismo circuito ubicado a 30 kilómetros de Budapest, por ahora sin incidencias. Bueno, una mala noticia, por supuesto, un golpe que no está bueno porque es lo último que está haciendo Franco Colapinto antes del receso en la Fórmula 1. Lo bueno es que no solo lo revisaron y está bien, sino que pudo volver al auto y por lo menos va a terminar esta parte de la temporada corriendo y no con la sensación del accidente.